Como usted sabe, como lo sabemos, estamos pues en este tiempo en una serie que le estamos denominando como por el poder de su espíritu, ¿no? Estamos tratando de aprender, tratando de instruirnos, tratando de ser guiados a través de la enseñanza del Espíritu de Dios, ¿no? Queremos que todas estas enseñanzas puedan llevarnos a tener en primer lugar, una mayor comprensión de quién es la persona del Espíritu Santo, quién es esa persona. Pero en segundo lugar, lo que buscamos con esta serie, mi querido hermano, hermana, amigo que estás aquí esta mañana, es que aprendamos a tener una relación real, una relación directa, sin ningún intermediario, sin ninguna interrupción con la obra y el poder del Espíritu Santo, ¿no? Ese es el objetivo que queremos alcanzar, hacia dónde quiero llevar esta serie, ¿no? De hecho, estamos ya en nuestra penúltima semana, antepenúltima semana, claro, porque esta serie pues tiene un principio y un fin, y el fin es el domingo 8 de junio. El domingo 8 de junio en el calendario se celebra, la iglesia del Señor, la iglesia cristiana, celebra el día de Pentecostés. Creo que también la iglesia católica toman ese mismo día como el día que recordamos el momento en que el Espíritu de Dios vino sobre los creyentes, y esos creyentes se convirtieron en comunidad, en iglesia. Cuando empezó la primera iglesia del Señor en el siglo I, ¿no? Usted puede leer esto. De hecho, lo vamos a leer hoy en Hechos 2. Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer a través de esta serie, que aprendamos la obra, el trabajo, el ministerio del Espíritu Santo, cómo está moviéndose en todo el mundo. Como lo decían unas semanas atrás, el Señor se ascendió al cielo y ¿qué dijo? Pero no los voy a dejar huérfanos. ¿Qué dijo? Voy a enviar al Espíritu de verdad, ¿no? El que va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, ¿no? Entonces ahora quien vive, quien opera, quien es nuestro ayudador, nuestro consolador, quien está con nosotros es el Espíritu Santo. En ese intervalo entre que el Señor se fue al cielo y vuelve por segunda vez, quien es nuestro ayudador, quien está con nosotros, quien camina con la iglesia, quien convence al mundo de pecado, quien obra, es el Espíritu Santo. Es la presencia misma de Dios en su Espíritu obrando en el mundo, convenciendo al mundo de pecado, pero también pastoreando y liderando su iglesia. Entonces el Espíritu Santo está aquí, en este lugar, pero también está dentro de ti. ¿Cuántos tienen dentro de usted el Espíritu de Dios? Amén, 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 ¿no? Entonces, eso es lo que hemos estado haciendo durante estas semanas. Y yo quiero compartirte dos instrucciones importantes para las próximas semanas que tienen que ver con esta serie, que son parte de esta serie, ¿no? En primer lugar, quiero recordarte, socializarte la semana de ayuno y oración, que es del 2 al 6 de junio. ¿De cuándo a cuándo es? 2 al 6 de junio. O sea, esta semana que viene no. El próximo lunes hasta el viernes tenemos nuestra semana de ayuno y oración. Vamos a dar instrucciones de cómo, tal vez hay personas que nunca han hecho un ayuno acá, pero usted dice, sí, yo quiero ir más profundo con el Señor, quiero conocer su espíritu, me voy a meter a ayunar, no le tengo miedo al ayuno, y cualquier idea, cualquier voz que le viene, ay, no lo hagas, que sí. No, esas son voces diabólicas, dígale fuera. Y usted dice, en mis fuerzas, en mi capacidad, no lo puedo hacer, pero en las capacidades del Espíritu de Dios, sí lo puedo. Amén. Ay, es que yo estoy acostumbrado a comer. Aprenda a ayunar y usted va a ver cómo el poder de Dios se mueve de una manera distinta. Usted va a ir a otra dimensión espiritual cuando entra en un ayuno. Así que lo animo, quiero animarlo, quiero exhortarlo. Yo voy a hacerlo.
Yo voy a estar ayunando todos esos días y voy a estar animando a la congregación, mandando mensajes, compartiendo con usted, dirigiendo los tiempos con el equipo principal, pero toda la congregación debe estar en ayuno. Como pastor, proclamo ayuno del 2 al 6 de junio y quiero que usted sea parte de este ayuno y yo voy a llevar la bandera del ayuno. Amén. Y le voy a dar ánimo todos los días para que lo siga haciendo. Le voy a decir, termina este día, un día a la vez. El día siguiente es otro día y vamos a seguirlo haciendo. Amén. Entonces, del 2 al 6 de junio tenemos ayuno. Y ese ayuno tiene un énfasis que es camino a Pentecostés. Vamos a estar 5 días orando por la obra del Espíritu Santo en la iglesia, en nuestras vidas. Número 2, el domingo 8 de junio, como ya lo he dicho, se celebra el día de Pentecostés. Vamos a aquí tener una fiesta. Pero también vamos a tener un tiempo muy especial de venir al altar. Vamos a orar por dones, vamos a orar por sanidad, vamos a orar si usted quiere ser lleno del Espíritu Santo, vamos a orar que el Señor reparta dones, si el Señor le quiere dar dones de lenguas, quiere darle un don de profecía, si Dios le quiere dar algún don de liderazgo, Dios lo está llamando a algo, si Dios quiere sanarlo, vamos a orar por sanidad. Amén. Entonces yo quiero que usted se en este mover de fe, de creer lo que el Espíritu de Dios puede hacer. Te dice, pastor, estoy pasando por unos tiempos difíciles de depresión, de tristeza. Vamos a orar ese día. Estoy postrado con situaciones difíciles, estoy con un vicio. Vamos a orar para que el Espíritu de Dios rompa todo eso. Amén. Pero por eso vamos a estar 5 días de ayuno, preparándonos para ese domingo 8 de junio. Amén. Creemos que así como en el día, los que estaban en el aposento alto, ¿qué estaban? Por 40 días estuvieron allí, todos los días orando. El Señor les dijo, quédense, no se muevan de Jerusalén hasta que venga la promesa del Padre. Y tal vez, no digo tal vez, estoy seguro que el Señor quiere también lo mismo de nosotros, que esperemos, que perseveremos, que oremos, que le busquemos, que tengamos fe, porque es más que seguro que el Señor tiene algo para ti en estos días. Y quiere llevarte a algo mejor, algo más profundo. Y quiere llevar a esta iglesia a otros niveles espirituales. Quiere romper cosas de maldad, de pecado. Quiere romper lo que el enemigo está tratando de hacer y detener. Necesitamos este tiempo, amén. Entonces todos nosotros estamos invitados, convocados para esta semana del 2 al 6 y el domingo de Pentecostés el 8 de junio. Amén. Amén. Entonces, hoy vamos a hablar sobre las evidencias del Espíritu Santo en la iglesia del Señor. ¿No? Las evidencias, ¿no? Y tal vez hoy vamos a contestar esta pregunta. Vamos a darle respuesta a esta pregunta. ¿Cómo se ve una iglesia llena del Espíritu Santo? ¿Cómo se ve una iglesia llena del Espíritu Santo? Mira, amados, Dios se sigue moviendo de una manera sobrenatural en muchos lugares hoy en día. Hay iglesias que Dios está tocando, ¿no? Hay iglesias que están despertando. Incluso aquí en Centro Cristiano de Manta, estamos viendo aquí en nuestras reuniones, estamos viendo también en los hogares donde hay grupos familiares. Todas las semanas yo escucho los grupos que se están reuniendo, alguien nuevo está llegando, una persona nueva se está convirtiendo, personas están siendo tocadas, están siendo edificadas, están siendo llamadas a la salvación, personas que están diciendo yo quiero ir más allá, quiero ya empezar a servir. Eso es el Espíritu de Dios que está moviéndose en la iglesia y está llamando a salvación a varias personas y les está llevando a otros niveles de madurez y de crecimiento espiritual. Lo vemos también en otros países. Lo vemos en países como, por ejemplo, Irán, China, países musulmanes. Hay un mover sobrenatural de Dios. Obviamente, esto no es tan popular para ponerlo en las noticias seculares, pero nos llegan los reportes, nos llegan noticias cristianas, ¿no? De que muchas personas están siendo habladas por Dios en sueños, que el mismo Señor se les presenta en visiones y en sueños. Gente que nunca han escuchado el nombre de Jesús están siendo tocados por el Espíritu Santo y muchas de estas iglesias se reúnen de manera clandestina.
se reúnen de manera secreta, ¿no? Por la persecución que existe en estos lugares donde el evangelio está cerrado. Por eso usted y yo tenemos que seguir orando por las misiones mundiales y por los obreros que están en los campos donde el evangelio no se puede predicar abiertamente. Porque el Espíritu de Dios sigue haciéndolo. Dios se sigue moviendo, no solamente en Centro Cristiano de Manta, no solamente en Manta, no solamente en Manabí, no solamente en Ecuador. De manera simultánea como se mueve aquí, se está moviendo tal vez en Irán, en una iglesia oculta, en una iglesia que tienen que reunirse de manera clandestina, o se está moviendo en Filipinas, o se está moviendo en China, o se está moviendo en Afganistán. Así funciona el Espíritu del Señor. Y es lo que fue profetizado en Joel 2:28, que dice, Joel 2:28, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y en Habacuc 2:14 dice, la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Y eso es lo que está sucediendo el día de hoy, mis queridos hermanos. Eso es lo que Dios está haciendo por todos lados. Esa es la promesa. Pero lo que usted y yo tenemos que entender, comprender, son algunas cosas importantes. La evidencia, ¿no? ¿Cuáles son los resultados de que Dios se está moviendo o que Dios quiere traer a la iglesia el Espíritu del Señor? ¿Para qué el Señor derrama su Espíritu sobre la iglesia? Miren, vamos otra vez a leer el texto inicial. Hechos 2 del 1 al 4. Hechos 2 del 1 al 4 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Si usted tiene su celular, puede abrirlo, o tiene su Biblia física, ábralo. Versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según quien el Espíritu les daba que hablasen, ¿no? Para entender un poquito este texto bíblico, hay en la Biblia, hay en la hermenéutica algo que se llama la evidencia inicial sobre alguna verdad que Dios está haciendo o está tratando de desarrollar en la Biblia, ¿no? La evidencia inicial, este texto es la evidencia inicial sobre la venida del Espíritu Santo. Es lo que el Señor hizo en el día de Pentecostés. Cómo se movió el Señor y cómo después fue desarrollando otros moveres, otros momentos, cuando el Espíritu de Dios seguía desarrollándose, moviéndose, derramando dones, trayendo gente al Señor, sanando. Esa es la evidencia inicial, ¿no? Y esa evidencia inicial debe entenderse de tres formas, hermanos. Présteme atención acá porque necesito, para seguir adelante con este mensaje, tengo que explicarle esto para que usted lo entienda. A veces los cristianos, especialmente los pentecostales, no entendemos esto. Y yo quiero que usted me preste atención porque a veces hay muchas preguntas sobre el mover del Espíritu Santo y no lo entendemos. Cuando hay una evidencia inicial o la obra del Espíritu Santo moviéndose en la iglesia, hay tres cosas importantes: reacción humana, manifestación del Espíritu Santo y evidencia del Espíritu Santo. Tres cosas importantes que usted y yo tenemos que entender para poder tener una doctrina saludable sobre el mover del Espíritu Santo en nuestras vidas. Reacción humana, ¿qué más? Manifestación del Espíritu Santo y evidencia del Espíritu Santo. Para que lo podamos comprender, te voy a contar dos historias mías de cómo fue mi experiencia. Cuando yo tenía 18 años, estaba recién convertido, recién había venido a Cristo, pero yo estaba obsesionado porque quería recibir el don de lenguas. En aquella época yo lo entendía como el bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Yo lo entendía así, y si lo quieres entender así está bien, si lo quieres denominar así está bien, ¿no? Pero yo quería recibir el don de lenguas
como evidencia de estar lleno del Espíritu Santo. Era lo que yo creía, comprendía, percibía que era, ¿no? En aquella época, ¿no? Quería tener una experiencia con el Espíritu Santo porque yo veía a mis otros amigos que ya tenían un poquito más de tiempo en el Señor, ¿no? Que ellos contaban sus encuentros con el Señor y eran espectaculares. No sé si se estaban inventando o si era realidad lo que ellos vivían, ¿no? Pero yo quería que lo mismo que ellos tenían, lo que estaba pasando con ellos, que también pase en mi vida. Yo anhelaba eso en mi vida, ¿no? Yo quería eso y yo quería que Dios me use como Dios los usaba a ellos. Yo quería lo mismo, ¿no? Y estaba nuevito en las cosas del Señor, estaba inmaduro, ¿no? Y una de esas noches, porque todas las noches tenía mis tiempos con el Señor, y ahí en la sala de mi casa, cuando ya todos iban arriba a dormir, yo en la sala de mi casa ahí con alabanza, ahí cantaba en vivo y en directo con Marcos Witt, con Danilo Montero, estaba ahí clamando, ¿no? Era pirateado porque no tenía plata para comprar los discos originales, no había en ese tiempo Spotify, pero ahí tenía mi música, yo clamando al Señor y buscando a Dios, ¿no? Buscando al Señor, tratando de que... Y una de esas noches, solo ahí en la sala de mi casa, ¿no? Yo estaba orando y adorando, postrado en el suelo, y de un momento a otro fui lleno del Espíritu Santo. ¿Y cuál fue la evidencia? Empecé a hablar en otras lenguas. Empecé a hablar en lenguaje extraño, que yo no entendía, hasta el día de hoy lo entiendo, ¿no? Y estaba ahí orando y adorando, ¿no? Y empecé a hablar en otras lenguas. Eso es reacción humana de lo que el Espíritu de Dios hace en nuestras vidas. Hay personas que lloran, hay personas que tiemblan, hay personas que tienen reacciones humanas distintas a lo que el Espíritu de Dios está haciendo en algún momento determinado en una vida. Eso es reacción humana. ¿Cuál fue mi reacción humana? Empecé a hablar en otras lenguas, ¿no? Y al principio yo estaba como asustado, pero ya me habían explicado, ¿no? Que si sentía esto no debía temer, sino que debía seguir adorando y hablando, ¿no? Y fue algo extraordinario, hermanos. Yo estaba solo en mi casa, no estaba en un culto, no estaba en un retiro, no estaba en un encuentro, estaba solo en mi casa en la noche, en mi tiempo a solas con el Señor, ¿no? Y fue algo extraordinario, ¿no? Aunque yo ya era cristiano, yo ya tenía Cristo, tenía pocos meses de ser cristiano, pero ese día me arrepentí de varias cosas que me seguían, que todavía estaban ahí. Yo estaba luchando en mi vida con esto, ¿no? Pero ese día me arrepentí porque yo me seguía viendo de manera clandestina, sin que sepan los líderes, los pastores, con una chica con la que yo había sido enamorado antes de que venga Cristo. Yo había terminado con ella, pero de manera clandestina me seguía viendo con ella. Y tenía mis pequeños encuentros con ella. Yo en algún momento les comenté que ella tiraba las cartas, leía la mano, pero yo me seguía viendo con ella. De manera clandestina, ¿no? Nadie sabía. Yo le estaba diciendo, Cristo te ama, le llevaba a la iglesia, pero en corto en las noches por ahí nos íbamos a besuquear. Perdón el término, ¿no? Ya. Pero yo me arrepentí esa noche de lo que estaba haciendo. Vi mi realidad, ¿no? Y ella todavía seguía echando las cartas, andaba en ocultismo, ¿no? Y aún yo tenía la tentación, porque tenía otros amigos que siempre oye, vente, de irme a fumarme un cigarrillo por ahí, de irme a tomar irme a tomar con mis amigos, de volver a escuchar la música que yo escuchaba antes. Pero gracias a Dios solamente fueron tentaciones. Pero ese día yo me arrepentí de todo esto, ¿no? Escuché la voz del Señor, hermanos, y entendí mi destino y mi propósito. Lo entendí claramente. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama manifestación del Espíritu Santo. Fue lo que el Señor, a través de ese encuentro donde fui lleno del Espíritu Santo, donde hablé en otras lenguas, donde estaba ahí clamando, estaba arrepentido, lloré. Eso es la manifestación del Espíritu Santo en mi vida, ¿no? Ahora, ¿cuál es la evidencia? La evidencia de todo esto, ¿no? Es que fue ese día que rompí con esa relación clandestina. Hasta ahí llegué con esta chica.
Y no tuve más debilidad por volver atrás, ni por ir a buscar un cigarrillo otra vez, o tomarme una copa de trago, o tomarme una cerveza, o emborracharme. Ese día, pues, esa fue la evidencia. Y la mejor de todas las evidencias que tuve fue que avancé en mi propósito. Porque me involucré a servir más en la iglesia. Porque después, a los pocos días, recibí el llamado del Señor que me estaba diciendo: tienes que prepararte porque yo te voy a llamar a ser pastor, te estoy llamando a ser pastor. Entonces, una cosa fue mi reacción humana ese día, otra cosa fue la manifestación del Espíritu Santo, y otra cosa fue, en el paso del tiempo, la evidencia, el fruto que pude empezar a dar en mi vida. Abrí un grupo, empecé a crecer en la vida cristiana. Empecé a ir al seminario bíblico, a prepararme para el pastorado. A los 2 años, todavía ni había terminado el seminario, ya me estaban llamando para incorporarme al cuerpo pastoral del Centro Cristiano de Guayaquil. Entonces ahí están las 3 cosas en esta historia que les estoy contando. Reacción humana. ¿Cuál es la segunda? Manifestación del Espíritu. Y la tercera, la evidencia, el fruto de lo que pasó de ese encuentro que fui lleno del Espíritu Santo, ¿no? Otra historia. Pasó el tiempo, 2 meses después, 3, bueno, 1 año creo después, hubo un retiro de jóvenes. Un retiro de jóvenes, nos fuimos todos a un retiro de jóvenes, pero a ese retiro de jóvenes iban personas que no me caían bien. Me caían mal porque me parecían hipócritas y me parecían arrogantes, como que se creían superiores, porque el uno ya dirige la alabanza, porque el otro ya estaba avanzado en el seminario y era parte del equipo pastoral. Entonces, como que no quería tratar con ellos, ¿no? Yo estaba en mi caminar, creciendo, ¿no? Pero no me caía bien esa gente, de verdad. No me caía bien, ¿no? Y yo no me sentía cómodo con algunos de ellos, ¿no? Pero una de las noches de ese retiro, mis hermanos, hubo un derramamiento del Espíritu Santo ahí en ese lugar. Increíble, ¿no? Ese auditorio, la gran mayoría estaban tocados por Dios. Toda la gente que estaba tocada por Dios, estaban adorando, estaban llorando, estaban hablando en lenguas, gente postrada en el piso, ¿no? Ahí estaban, ¿no? Hubo algunas liberaciones, ahí estaban ahí poniendo las manos y liberando gente. Bueno, eso estaba pasando, no hubo sanidades. Fue algo extraordinario, mis hermanos. Esa fue la reacción humana de todo ese grupo, del mover del Espíritu Santo en ese lugar, ¿no? La manifestación del Espíritu Santo fue la siguiente, mis hermanos. Después de eso, mi perspectiva cambió hacia mis amigos. Esa noche nos abrazamos, lloramos, nos pedimos perdón. Yo empecé a verlos de otra manera a ellos, ¿no? ¿Y cuál fue la evidencia? Nos hicimos buenos amigos, empezamos a servir juntos, empezamos a trabajar juntos en las cosas del Señor. Algunos de ellos también son pastores como yo. La evidencia. Empezamos a dar fruto, tal vez cada uno en su lugar. Unos están en Estados Unidos, otros están en Guayaquil. Pero esa fue la evidencia. ¿Sí ven la diferencia, mis hermanos, entre lo que es reacción humana, entre lo que es manifestación del Espíritu Santo y entre lo que es la evidencia de la llenura o de que el Espíritu Santo está allí en ese lugar? ¿Tiene sentido esto hasta aquí para ustedes? ¿Estoy siendo claro? Amén. Si alguien no lo comprende, cuando me baje de aquí podría explicárselo de manera particular, pero no puedo seguir ampliándome por el tiempo, ¿no? Ahora, en la época en que yo vine a Cristo, mis hermanos, estoy hablando año 93, yo le entregué mi vida al Señor, imagínense. Entre el año 94 hasta el año 98, 2000, hubo un derramamiento del Espíritu Santo, un mover poderoso del Espíritu Santo en toda Sudamérica. Algunos pueden dar testimonio y fe de esto, ¿no? Tengo aquí la familia Trejo que estuvieron en Puerto Rico, eran muy cercanos al cantante René González, iban a su iglesia, entre otros, pero nos podemos recordar estos tiempos, ¿no? Cuando hubo un mover poderoso del Espíritu Santo en toda Sudamérica y podías ver las tres cosas suceder. Podíamos ver reacciones humanas, manifestaciones del Espíritu Santo y evidencias del Espíritu Santo en aquella época, ¿no? En aquella época la gente reía, lloraba, temblaba, hablaban en lenguas, pastores oraban por la gente, se caían, ¿no?
Y estas son reacciones humanas, obviamente, ¿no? La gente podía confundir reacciones humanas con el mover del Espíritu Santo. Podían confundir, hermanos. Habían personas que tal vez no se caían, que no lloraban, que no reían, que no hablaban en lenguas, y se pensaban que esas personas, porque no se caían, ni lloraban, ni hablaban en lenguas, entonces eran carnales o estaban endemoniados. Y entonces a veces, normalmente, ¿qué es lo que pasa? Cuando algo bueno existe o sucede, el enemigo trata de dañar ese mover. Y ahí vienen los excesos. Y esa es la razón por la cual muchas veces los pentecostales hemos sido mal vistos. Hay libros que se han escrito, hay un libro que se llama Fuego Extraño, porque nosotros mismos hemos dado papaya. Pero eso no quiere decir que el Espíritu de Dios no se quiera mover y que no debe moverse, debe moverse. Pero muchas veces se confunden, ¿no? Las reacciones humanas, ¿con qué? Con la manifestación y las evidencias, ¿no? No todo ser humano, mi querido hermano, reacciona de la misma manera al poder, de la misma forma ante el Espíritu Santo. Tenemos reacciones distintas, ¿no? ¿Y qué empezó a suceder en esa época? Muchas veces se empezó a forzar estas reacciones, ¿no? Y buscaban más las reacciones que la presencia misma del Espíritu Santo. Algunos empezaron a imponer manos y empezar a empujar a la gente para que se caiga. Algunos empezaron ahí a forzar a la gente para que hablen lenguas. Y empezaron a pasar cosas que fueron excesos, ¿no? Eso ya no era del Espíritu de Dios, eso ya eran abusos, ya eran excesos. Porque ya no era la manifestación espontánea del Espíritu Santo. Era un show para decir, aquí está el hombre de Dios y aquí está el poder de Dios. Desafortunadamente eso es lo que muchas veces pasa, ¿no? Y yo confieso que también participé de eso. Yo también participé de esto. Porque era un muchacho inmaduro, ¿no? Pero no confundamos, mis hermanos, reacción humana, ¿no?, con la presencia del Espíritu Santo. En Centro Cristiano de Manta no perseguimos las reacciones humanas, pero tampoco las juzgamos ni las estamos apagando. No sé si me hago entender. No estamos persiguiendo, yendo atrás de reacciones humanas, viendo quién tiembla más, o viendo quién grita más en lenguas, o quién hace esto, o quién hace lo de acá, o quién tiembla más. No vamos en pos de eso. Pero si Dios permite que alguien tenga esta manifestación por sus emociones, por lo que ha pasado, está bien. No las juzgamos, ni las apagamos, pero sí podemos regularlas en orden y decentemente. Amén. Como dice la palabra de Dios, ¿no? Miren lo que dice 1 Corintios 12, del 4 al 7. ¿Tiene sentido esto hasta ahora para usted? ¿Estamos claros? ¿Está aprendiendo? ¿Cuántos están aprendiendo hoy? Amén, qué bueno. Qué bueno, de eso se trata, ¿no? 1 Corintios 12, del 4 al 7, dice, ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. No sé si alguien me puede ayudar bajándole la temperatura de esos aires porque estoy con calor, mis hermanos. Estoy luchando aquí con el fuego del espíritu. No sé si es el fuego del espíritu o el fuego del sol que está sobre el auditorio. Pero 1 Corintios 12, del 4 al 7, dice, ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le fue dada una manifestación especial del Espíritu para bien de los demás. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Esta es la forma como el Espíritu de Dios funciona. La manifestación es entonces un don que el Espíritu Santo da a cada ser humano. Usted, si ya ha recibido a Cristo, si usted es un hijo de Dios, por lo menos usted tiene un don espiritual. ¿Para qué lo tiene?
para bendecir al cuerpo de Cristo, para bendecir a la iglesia, para ponerlo al servicio del Señor y ayudar a otros. Todos nosotros tenemos por lo menos un don. Algunos tienen 2, 3, 4, 5 dones, ¿no? Y el servicio que Dios quiere hacer a través de ti. Por eso el Señor te da dones, ¿no? Quiere usarte, pero lo que Dios quiere lograr es una evidencia. No que te estés ahí charoleando con tus dones, sino que tú puedas servir para que haya una evidencia de que el Espíritu de Dios se está moviendo en ti, a través de ti, y estás bendiciendo a la iglesia del Señor. Charolear me refiero a estar ahí hecho el lamparoso, ¿no? No sé si me hago entender, ¿no? Porque mucha gente, mis hermanos, solo se queda en la manifestación, sin buscar el resultado de esa manifestación. A veces estamos así, solamente mostrando ya, ahí está el Espíritu por lo que ese hombre está haciendo o esa mujer está haciendo, ¿no? Pero hay gente que solamente quiere profetizar, quiere hablar en lengua, o enseñar, o predicar, o liderar, o ser maestro. ¿Pero para qué? ¿Cuál es la evidencia? ¿Por qué lo quieres hacer? ¿No? Veamos otra vez Hechos 2. En Pentecostés hay 3 evidencias sobre lo que quiere hacer el Espíritu de Dios. Número 1, armonía. Armonía. Dice el versículo 1, estaban todos unánimes. ¿Qué cosa? Juntos, ¿no? Hermanos, donde está el Espíritu de Dios, hay unidad, hay unanimidad. Donde está el Espíritu de Dios hay una creciente armonía. Hay una gran diferencia entre estar juntos en el mismo lugar y estar juntos en armonía. Es totalmente distinto lo uno de lo otro, mis hermanos, ¿no? El texto dice unánimes juntos, porque eso es más que estar solo juntos, ¿no? Es que estamos de acuerdo. ¿Cómo estamos? Estar unánimes juntos es estar de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, yo no sé si a usted le pasa, a mí me molesta y con mis hijos a veces lucho con esto, ¿no? Aunque a veces también por la premura del tiempo, por correr. Cuando nos sentamos a comer, ¿cuántos se sientan a comer todavía con su familia? Levante la mano. Yo no sé si a usted le pasa que el primer plato que sirven y él empieza a comer o empieza a orar. Todo el mundo, el uno todavía está en el cuarto, el otro todavía está, la mamá todavía está sirviendo, el otro está en la sala viendo la televisión, y el que primero que se sienta o empieza a orar o empieza solamente a comer. Y ya me lo están señalando a uno por allí, ¿no? Eso es estar de acuerdo, mis hermanos. Obviamente que no. Obviamente que esa oración, por misericordia, Dios la escucha, pero la idea es que todos estamos juntos. Todos nos sentamos y tienes la costumbre de cogerte las manos y alguien levanta la voz y ora antes de comer. ¿Ya? Es importante esto. En una iglesia, mis hermanos, una iglesia llena del Espíritu Santo, hay armonía, estamos todos de acuerdo, estamos juntos. Es como una orquesta o como un grupo musical, mis hermanos. En un grupo musical hay muchos instrumentos distintos, ¿no? Aquí usted tiene guitarra, tiene un teclado, tiene un bajo, tiene por acá una batería. En una orquesta sinfónica tiene pues trompeta, tiene trombones, tiene cello, tiene saxofón, tiene muchas cosas. Cada uno de estos instrumentos que hace tiene un sonido particular. Pero cuando ese equipo, esa orquesta se une, hace un solo sonido. Que eso se convierte en ¿qué? En una melodía, en una canción, en una armonía. Es el mismo sentir con la iglesia del Señor, mis hermanos, ¿no? Armonía en la iglesia son personas con distintos dones, capacidades, personalidades, logrando una misma misión. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es nuestra misión? Nuestra misión como iglesia es compartir el Evangelio a toda persona y hacer discípulos de Cristo Jesús. Un solo propósito. Diferentes personalidades, dones, capacidades, estilos, pero un solo propósito y estamos unánimes juntos en ese mismo propósito. Entonces, ¿cómo se ve una iglesia llena del Espíritu Santo? Es una iglesia donde hay armonía. Donde estamos de acuerdo,
¿no? Volviendo una vez más a Corintios 12, dice, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos, ¿no? Dios te ha dado un don específico, mi hermano. Dios te ha dado una capacidad específica para que lo combines con otras personas, combines tus dones con otras personas. Tal vez tú tienes un don para liderar, por acá tienes un don con la música, por acá tienes un don para servir, por acá tienes un don de profecía, tienes un don de interpretación, por acá tienes un don de liderazgo, de hospedar. Todos nos unimos para que esta iglesia funcione, crezca y que todos lo hagamos para dar la gloria al Señor. En armonía, unánimes, juntos, hermanos, ¿no? Eso es armonía. No nos estamos celando porque Él tiene el don que yo no tengo. No nos estamos celando porque esa persona está creciendo en su liderazgo y como que yo me he quedado estancado. No, nos alegramos con esa persona. No estamos celando, no estamos excluyendo, no nos sentimos inseguros. No, trabajamos en equipo, en armonía para hacer algo maravilloso para el Señor y para ser evidentes al mundo, para que el mundo crea que somos discípulos del Señor. Armonía. Así se ve una iglesia llena del Espíritu Santo y Centro Cristiano de Manta va camino hacia allá. Quiero escuchar más fuerte ese amén. Centro Cristiano de Manta va camino a ser una iglesia en armonía. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es lo que necesitamos como iglesia, ¿no? Para que el mundo pueda ver el amor de Dios. Número 2, evidencia. ¿Cómo se ve una iglesia llena del Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos enseña a servir, ¿no? Me gustó lo que dijo un pastor, lo leí este comentario me gustó, dice, a veces para descubrir los dones que recibiste, necesitas experimentar sirviendo con lo que tengas enfrente para llegar a entender lo que Dios te dio. No sé si lo cachamos, lo entendemos, ¿no? Mire, muchas veces la gente anda confundida, mi hermano, sin saber cómo puede ser útil el Señor. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero algunos se sienten aludidos aquí. Yo siempre, oye, pero ¿no te gustaría servir aquí? Y tenemos un espacio acá y los niños necesitan. Yo estoy ahí, pendiente, ¿no? Y siempre le digo a los líderes, ustedes que tienen que reclutar gente. Pero a veces me toca estar ahí para que esto se catalice y pueda seguir creciendo, mis hermanos. Y aquí hay una casa que está lista para mandar a un líder allá. Y como pastor está bien, lo hago, pero quisiera que los líderes también y que usted también diga, no estar esperando, es que no sé en qué soy bueno, ¿para qué voy a servir? Simplemente vengo, me quedo aquí sentado y escucho y nada más. No, mi hermano, Dios no le llamó a estar calentando banca siempre. Y esperando ahí hasta el día que, quién sabe cuándo, usted se va a parar a hacer algo en la iglesia del Señor para ser parte de la iglesia del Señor. Servir. Inclúyase. Es que yo no sé cuáles son mis dones, pastor. En la escuela de crecimiento y discipulado hay una clase de dones y puedes realizar el test, pero también en la práctica, escúchame, es mejor ir probando dónde me siento feliz, dónde me siento cómodo, dónde puedo ser más útil para el Señor. Sirva al Señor. El Espíritu Santo le quiere guiar a usted, le quiere enseñar la importancia. Hermano, póngase al servicio de la iglesia donde hay necesidad. Tierra Prometida, mis hermanos, esa cabina, aquí necesitamos nuevos músicos. Jonathan y Scarlett están abriendo un semillero para poder formar nueva gente, para que después pueda venir y tocar aquí y cantar. Ujieres. Necesitamos que usted abra su casa, que sea un buen hospedador, un buen anfitrión, para que gente nueva llegue en su barrio. Le ponemos a un líder, pero necesitamos que usted se incluya. ¿Cómo se ve una iglesia llena del Espíritu Santo? Es una iglesia que sirve. Es una iglesia donde no hay pipones, por decirlo así, excepto el pastor, pero por la pipa física, pues, ¿no? Perdón por la broma, pero esto es muy en serio, mis hermanos.
somos llamados a servir. ¿Quieres que tu iglesia sea llena del Espíritu Santo? Sé esa pieza que le falta a ese rompecabezas para completarla. Sirve al Señor, involúcrate, métete en algo, ¿no? Mi punto es este, hermano, más allá de un don, si va a haber armonía, debe haber servicio entre nosotros, servirnos unos a otros, ¿no? Dice el texto, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás, ¿no? Yo no sé, pero si usted tiene sentido común, usted en su casa, si no tiene un servicio que le limpie, usted tiene que limpiar sus baños. Ay, usted no dice, ay, es que no es mi don limpiar los baños. No sé si hay alguien aquí que dice eso, ¿no? No es mi don limpiar baños. Dios no me ha llamado a eso, no tengo ese. Usted tiene que sentarse con sus hijos pequeños cuando no saben la tarea de matemáticas. Ay, es que yo soy malo en matemáticas, no es mi don, pastor. Entonces yo no lo hago. Obviamente los esposos siempre le dicen eso a la esposa, ¿no? Y la esposa, como sea, tiene que hasta la madrugada y estar aprendiendo para enseñarle a su niño, no sé. Pero nosotros no hacemos eso, mi hermano, en casa. Es lo mismo en la iglesia del Señor. Ay, es que hay que limpiar los baños aquí, o hay que hacer esto, o hay que estar en mujeres. Ay, es que no es mi don. Hermano, si es su don o no es su don, le pido, sirva al Señor. Involúcrese en la obra del Señor, ¿no? Trate de hacer todo lo que pueda con lo que tiene, ¿no? Y ahí en ese caminar usted va a encontrar y entender cuál es el propósito de Dios para su vida, cuáles son sus dones, sus talentos, sus capacidades y a dónde está el campo donde usted puede servir mejor. Pero tiene que hacerlo, ¿no? Y en tercer lugar, mis hermanos, ¿cómo se ve una iglesia llena del Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos enseña la actitud correcta. La actitud correcta, ¿no? Lo escuché alguna vez de una mamá. Y yo sé que las mamás, todas las mamás me van a decir amén a lo que voy a decir. No sé si usted se lo ha dicho de alguna manera o de alguna forma, ¿no? Obediencia sin la actitud correcta es desobediencia. ¿Cuántas mamás dicen amén? Pocas mamás dicen amén. Obediencia sin la actitud correcta es desobediencia. Yo me imagino que usted en algún momento le ha dicho a su hijo, ay, mejor no hagas nada, con esa actitud mejor no hagas nada. ¿Cuántos hijos dicen amén a eso? ¿No? Es el mismo sentir, es el mismo principio, ¿no? Ay, estás ahí barriendo trompudo. Presta para acá la escoba, yo lo hago. ¿No? ¿Le ha pasado? ¿Ah? Lava los platos, estás ahí sonándote la boca, sonando las muelas ahí. ¿No? Mamá, sí lo hice. Ah, pero lo hiciste de mala gana. ¿No? Yo pienso que es igual para las cosas del Señor, mi querido hermano. Obediencia con una mala actitud, no sé qué tan útil es. Dios te da un don espiritual, ¿no? Y lo estás usando súper bien. Eres buenísimo para eso, ese don de servicio, ese don de liderazgo, ese don de profecía, de predicar, de enseñanza, administración. Tal vez eres bueno en la administración, sanidad, misericordia. Pero la actitud que tienes refleja si es una evidencia del Espíritu Santo o estás haciendo solo esto para presentarte como alguien importante, o orgulloso, o andas peleando con todo el mundo. O sea, tú puedes ser buenísimo en el don que Dios te ha dado, pero si no reflejas una actitud del Espíritu de Dios en tu vida, no lo estás haciendo de manera correcta. Si en medio de que tú estás ministrando con el don que Dios te ha dado, te estás peleando con todo el mundo y te crees la mamá de Tarzán, como dice la mamá, eso igual es desobediencia.
Esa no es la forma correcta. Dios te ha dado un don espiritual y tienes que usarlo de manera correcta, ¿no? Ese don no promueve, escúcheme hermanos, el Espíritu de Dios no promueve personalidades. El Espíritu de Dios glorifica a Cristo. Usted y yo somos instrumentos del Señor, nada más, ¿no? Gálatas 5, 22 y 23 dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. La actitud, hermanos, es tan importante. El fruto es tan importante para que haya evidencia de que esto es del Espíritu Santo. Si ya estás haciendo las cosas con mala gana, si ya le has perdido el sabor al servicio, al don que Dios te ha dado, es mejor que te tomes un descanso. Es mejor que seas honesto con tu líder o con el pastor. Pastor, necesito descansar, necesito cambiar, necesito estar en otra cosa o tomarme un break porque estoy mucha carne ahí en mi vida. Amén. Tenemos que tener cuidado con esto, ¿no? Ahora, ¿cómo se ve una iglesia del Espíritu Santo, que está llena del Espíritu Santo? Hermanos, hay armonía. Estamos creciendo, estamos fluyendo juntos. La gracia de Dios es abundante en nosotros, ¿no? Es muy fácil, con esto voy a terminar, hermanos. Es muy fácil llegar a una iglesia, ir a una iglesia, pero no estar de acuerdo con la iglesia. Lo vuelvo a repetir para los que se perdieron esto. Es muy fácil llegar a una iglesia, ir a una iglesia, participar en una iglesia, pero no estar de acuerdo con la iglesia. Mucha gente anda así, muchas veces, hermanos. Y yo quiero animarte el día de hoy, mi hermano, mi hermana, a estar de acuerdo con la iglesia. Quiero animarte hoy que el Espíritu Santo influya en nuestra vida para ponernos de acuerdo con nuestra iglesia local. Que tengamos armonía, mi hermano, que tú tengas armonía, que te sumes a la visión, que te sumes a la misión de Dios para esta iglesia, ¿no? Que te sumes, hermanos, a orar los lunes. Ahora, lunes, 9 de la noche, tenemos nuestros tiempos de oración. Lunes, 9 de la noche. ¿Por qué no lo hacemos de lunes a viernes? Porque entre martes y viernes los grupos deben seguir funcionando. Las células deben seguir funcionando. No eres parte de una célula, tal vez tú solamente te reunías de lunes a viernes allí de manera virtual. Ahora busca una célula, un grupo donde puedas crecer, donde puedas ser parte, donde puedas unirte. No te quedes aislado, no te quedes allá diciendo eso de allá, los centros cristianos. Yo voy, pero nada más así. No, eres parte de la iglesia. Entonces, únete al grupo, los lunes al grupo de oración. Súmate al ayuno del 2 al 5 de junio, ¿no? Que tú bendigas a nuestros líderes, ora por ellos, ¿no? Ora por nuestros servidores, que tú seas fiel, que tú seas generoso con la obra del Señor. Aprende a ser fiel con tus diezmos y ofrendas y tus ofrendas especiales para la proconstrucción. Pon en primer lugar al Señor. Eso es estar en armonía, mis hermanos, ¿no? Que nos sirvamos unos a otros. Que te sumes a un grupo pequeño, sé parte de un grupo pequeño. O tú dices, yo creo que ya estoy listo para liderar un grupo. ¿Qué esperas? Hay gente que está muriendo sin Cristo. Hay matrimonios que se están destrozando. ¿Qué esperas? Lidera, responsabilízate. ¿Hasta cuándo te sientas aquí? Simplemente, está bien que te sientes, pero ¿cuándo ya te vas a mover para ver por otros? ¿Hasta cuándo vas a seguir siendo un bebé? ¿Cuándo vas a salir de ahí, de ese estado de estar infantil? ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo te espero como pastor? ¿Hasta cuándo? Sé parte. Usa tus dones. Vive en armonía.
Estudia en la escuela de crecimiento y discipulado, mi hermano, mi hermana. Porque con esto todos vamos a poder ir a un mismo sentir. ¿Y sabes qué? Algo más que quiero pedirte. Aprópiate de la identidad Centro Cristiano de Manta. Aprópiate. En lugar de seguirte quejando por las falencias de tu iglesia, di: esta es mi iglesia. Esta es mi casa. Esta es mi identidad. Yo sirvo en esta iglesia. Yo amo esta iglesia. Yo voy a bendecir esta iglesia. Porque si no, mis hermanos, solo somos gente extraña o gente conocida que nos reunimos todos los domingos por 2 horitas aquí. ¿Cuál es la diferencia entre que usted venga aquí el domingo y sea parte de esto o que vaya a una sala de cine a ver una película, a entretenerse? Ninguna. Es lo mismo si vivimos así. Y aquí está el payasito para entretenerlos. Perdón que lo use esta metáfora, ¿no? Pero no es la idea. La idea es que todos vivamos en armonía, que sirvamos, que crezcamos, que uses tus dones para el servicio de otros.